Hola, buenos días hermanos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien y que durante esta semana que pasó este, hayan sido bien bendecidos por Dios, ¿verdad? Esos son los mejores deseos que son de mí para ustedes, como familia que somos en Cristo Jesús. Pues vamos a empezar nuestro tiempo de escuela dominical y yo quiero empezar con una oración para que Dios tome el control de este tiempo. Vamos a orar, inclinen su rostro. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites, Padre, estar, Señor. Te ruego que tú, Padre, nos bendigas a todos los que vamos a participar en este tiempo, Señor. Que tú mandes una bendición especial para cada uno de nosotros, Señor, y que tu misericordia esté también con nosotros, Señor. Derrama de tu precioso Espíritu Santo sobre nosotros, Padre. Padre, queremos saber qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a recordar qué es lo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que Santiago les decía a su iglesia, les decía que no se hicieran maestros, porque siendo maestros si no enseñaban bien la palabra de Dios, iban a tener un mayor castigo que los que estaban escuchando sus enseñanzas, ¿verdad? Y nos dio también, bueno, pero con esto no quiere decir que Santiago les decía que no enseñaran la palabra de Dios, sino que se prepararan para enseñar bien la palabra de Dios. Y les dio ejemplos, ¿verdad? De que cómo nuestra lengua nos puede afectar, ¿verdad? Que es un miembro que lo tenemos entre el cerebro y el corazón, ¿verdad? Y ese miembro de nuestro cuerpo nos puede también destruir a nosotros si es que no tenemos cuidado con lo que nosotros, o cómo la utilizamos, ¿verdad? También nos dio otro ejemplo de que como los animales, las bestias y todo se podía domar, los caballos, todo eso se podía domar, hermanos. Pero para el hombre era bien difícil domar ese miembro, ¿verdad? Que es la lengua. También nos mostró, bueno, nos dio un ejemplo de una embarcación, ¿verdad? Como con un pequeño, una grande embarcación, con un pequeño timón y alguien que la dirigiera, la podía domar, ¿verdad? La podía dirigir hacia donde él quisiera ir, ¿verdad? Y que si no era bien, o que la lengua si no era bien dirigida, podía desviar a muchos, ¿verdad? Y desviarnos a nosotros, si es que no domamos nuestra lengua, ¿verdad? También nos dio otro ejemplo de que como un pequeño fuego puede destruir un monte, lo puede quemar, ¿verdad? Así es nuestra lengua. Nuestra lengua, un miembro tan pequeño, si nosotros la usamos mal, podemos destruir a otras personas, ¿verdad? Podemos destruir inclusive hasta nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa. Por eso Santiago nos dice o nos dijo en esta porción de la palabra que nosotros vimos el domingo pasado, que tuviéramos mucho cuidado con nuestras palabras, ¿verdad? Porque nuestras palabras pueden herir, pueden desviar y pueden destruir. Por eso ahora vamos a entrar a otra porción de la palabra. Vamos a empezar este tiempo de escuela dominical en el versículo número 13. Pero aquí nos va a decir ya, él como pastor identificó todo lo que él estaba
estaba viendo que estaba mal. Y aquí va a guiar a la iglesia a, a, a que ellos hagan lo correcto, ¿verdad? Cuando enseñen la palabra de Dios. Y esto correcto es que ellos hablaran con sabiduría, ¿verdad? Y entonces a entrar de lleno a la palabra de Dios, mis hermanos. Y la palabra de Dios nos dice así, en el versículo número 13, nos dice, hace una pregunta Santiago, y nos la hace a nosotros. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Esa es la pregunta que él nos hace y le hace a su iglesia, ¿verdad? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando uno es sabio para predicar la palabra de Dios, uno lo tiene que hacer con mansedumbre, ¿verdad? Humildemente. Él quiere decir que seamos humildes, que no nos, que no nos vanagloriemos diciendo que yo soy sabio porque yo he estudiado mucho. Y déjenme decirles que, ok, si son sabios porque han estudiado mucho, pues está bien, ¿verdad? Pero esa sabiduría no es la correcta, porque ¿cuántos se creen o cuántos han tenido o conocen a alguna persona que tiene un nivel este intelecto alto, mucho más que la demás gente, ¿verdad? Y esa gente cómo se cree mucho, ¿verdad? Y dentro de su sabiduría eh, empieza a afectar a terceras, a cuartas y a segundas personas, ¿verdad? Los empieza a afectar, ¿por qué? Porque él los empieza a ver así bien, bien para abajo, ¿verdad? Y aquí la sabiduría que viene de Dios nos dice que si nosotros sabemos, tenemos que ser humildes, ¿verdad? Reconocer que nuestra sabiduría que estamos adquiriendo es por parte de Dios, ¿verdad? Porque Él nos la está dando, ¿verdad? Y si nosotros obramos así, dice Santiago que estamos en lo correcto, ¿verdad? Que tenemos que ser humildes, ¿verdad? Pero aquí nos dice de la otra sabiduría en el versículo número 14, la que no es de Dios. Nos dice, vamos a ver del versículo 14 al 16, nos dice así, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Esta es la sabiduría que les digo que no es la correcta, es la que el mundo nos da a través de sus enseñanzas, ¿verdad? Pero no es bueno, ¿verdad? Porque una sabiduría así, yo les decía al empezar este estudio, es que esa sabiduría nos va a echar a perder, hermanos, y y no nada más a nosotros nos va a echar a perder, sino que nosotros también vamos a, a desviar a otras gentes, ¿verdad? Que apenas están empezando eh, a conocer a Dios, ¿verdad? Por eso Santiago, para mí este estudio que nos da Santiago para mí es muy importante, hermanos. ¿Por qué es bien importante? Porque nos da una dirección, nos exhorta a cómo tenemos que tomar la sabiduría, ¿verdad? ¿Cuánta gente o cuántos hermanos ya tienen mucho tiempo dentro del Evangelio, hermanos?
que se creen que pues lo saben todo, ¿verdad? Pero fíjense que el saber toda la Biblia no te va a hacer, no te va a hacer salvo, no te va a dar la salvación. ¿Sabes lo que te va a dar la salvación? Conocer de la Biblia, pero también llevarla en la práctica de nuestras vidas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hablo de algo, pues yo lo tengo que vivir primero, ¿verdad? Y yo creo que nuestra sabiduría es el escuchar de la palabra de Dios, pero también llevarla a cabo en nuestra vida, ¿verdad? Para mí eso es lo que más importa, ¿no? A lo mejor no me sé toda la Biblia, mis hermanos, pero yo reconozco que con lo poquito que sé, la salvación no me la va a dar no me la va a dar nada que no sea nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con ese sacrificio que Él vino a padecer en la cruz por ti y por mí, ¿verdad? Y por eso esa sabiduría es la que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, porque cuánta gente se dice que sí conoce mucho a Dios, pero no lleva a cabo todo lo que Dios nos dice a través de su palabra. Por ejemplo, hay veces que nosotros decimos, no, pues yo voy a ser sabio, o soy sabio, pero la palabra de Dios nos dice que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviésemos amor los unos para con los otros. Ese versículo para mí es bien importante, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que yo me lo sé de memoria si no lo voy a llevar a cabo? ¿Cuántos hermanos a veces conocemos y están padeciendo alguna necesidad, hermanos? Y si nosotros no tenemos ese amor por el hermano, déjenme decirles que no estamos llevando a cabo lo que nos dice la Biblia en ese versículo, ¿verdad? A veces hay hogares que se están destruyendo, hay hogares que el esposo y la esposa nomás se la pasan peleando, hermanos. Y eso para mí es bien importante. Entra este versículo ahí. ¿Por qué? Porque yo, por amor, puedo aconsejarlos que no está bien lo que ellos están pasando. ¿Por qué? Porque si tienen hijos, los hijos están siendo traumados, ¿verdad? Porque es pleito tras pleito y tras pleito. Pero si nosotros podemos ayudar a ese matrimonio dándole un consejo, diciéndoles que cómo llevarse mejor entre pareja, para que los hijos no sean perjudicados. Por eso les digo que la lengua destruye muchas cosas y nos puede destruir a nosotros como familia. ¿Cuántos hijos no obedecen a sus papás o quieren llevarles siempre la contra? ¿Por qué? Porque no hay sabiduría en ese matrimonio, en ese hogar, ¿verdad? Muchos matrimonios se están divorciando. ¿Por qué? Porque no han encontrado la sabiduría que viene de parte de Dios. Eso para mí es bien importante, reconocer que la sabiduría que Dios nos da es lo mejor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque esa sabiduría nos va a ayudar en un futuro a no caer en problemas en nuestra vida, ¿verdad? Porque cuando nosotros no tenemos esa sabiduría de parte de Dios, eh, fácil vamos a estar cayendo en un problema y en otro y en otro, y se va a seguir haciendo una bolita que va a ir creciendo. Por eso Santiago nos dice que nosotros tenemos que escoger aquella sabiduría que viene
de lo alto, que es la de Dios, ¿verdad? No la del mundo. ¿Cuánta gente conocemos que es doctorado en tal ciencia o, o ha terminado varias carreras, pero ¿de qué le sirve? Su vida no ha sido enfocada a Dios, ¿verdad? A lo mejor en esta vida tienen toda esa sabiduría, pero en el futuro van a perder toda esa sabiduría y van a perder hasta su vida. ¿Por qué? Porque esa gente que sabe mucho no cree en nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Les digo porque a mí me ha tocado platicar con gente que sabe mucho o tiene carrera, pero le comparto la palabra de Dios y ellos piensan que no, que el mundo fue hecho así por un Big Man y y eso es lo que pasó con el mundo, que Dios no intervino en la creación del mundo. Y eso está mal. ¿De qué le sirve a esta gente? ¿De qué le sirve a esta gente saber mucho si lo más importante no lo sabe, hermanos? Por eso tenemos que, perdón, tener mucho cuidado con lo que escuchamos del mundo. Hay que ser más, perdón, hay que ser más más seguros en lo que nosotros estamos viendo en la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso Santiago quiere que nosotros nos capacitemos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos va a traer beneficios a nuestra vida. Y también nos va a traer gozo a nuestras vidas, hermanos. Porque cuando tú conoces de Dios, Dios te manda al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que obra en tu vida para poder traerte gozo en cualquier prueba que tú te encuentres. Por eso le damos gracias a Dios por esto. Veamos qué nos dice el versículo 17. El 17 nos dice así, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Fíjense las características que Santiago nos va a decir aquí en este versículo. La sabiduría que viene de Dios es pura, es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. En esta hora yo te voy a decir, hermano, ¿cómo andas tú? Te voy a preguntar, ¿cómo andas tú? ¿Cómo ando yo respecto a la sabiduría que hemos adquirido a través de la palabra de Dios? Te voy a hacer una pregunta. ¿Tu sabiduría es pura, mi hermano? ¿Mi sabiduría es pura? ¿Qué nos quiere decir? Que es aquella pura, es aquella que viene de parte de Dios, que no es vanagloriosa, que no es hipocresía, porque esa es la sabiduría del mundo. Santiago nos dice que la sabiduría de Dios es la que es pura, ¿verdad? Nos dice también que si es pacífica. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres pacífico, mi hermano? Yo soy pacífico. ¿Te alteras con lo primero que, que te critican? Si no es así, hay que enfocarnos más en la sabiduría de Dios, hermano. Porque qué fácil es enojarse. A mí me pasa. Yo con cualquier cosa que no me gusta, luego me enciendo. Pero Dios quiere
que nosotros adquiramos más sabiduría para poder evitar esos malos ratos, ¿verdad? También nos dice que si esa sabiduría está llena de misericordia, hermano, está llena de misericordia tu sabiduría, la mía. ¿Por qué te hago estas preguntas? Porque para mí, al estar estudiando esta porción de la palabra, yo siento que yo estoy lejos de toda esa sabiduría, mi hermano. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿has sentido misericordia de un hermano que está padeciendo algún mal momento en su vida? ¿Te has puesto en su lugar de ese hermano para no reprocharle lo que está haciendo? Yo me lo pregunto también. Yo me he puesto en su lugar de un hermano que está padeciendo alguna necesidad. Yo creo que este estudio para mí me ha tocado mucho, hermanos, porque yo sé que yo no estoy, yo no estoy lleno de esta sabiduría. Y Santiago nos dice que esa sabiduría es la que viene de Dios. Dice también que si esa sabiduría ha dado buenos frutos, mis hermanos, tu sabiduría o tu conocimiento de la palabra de Dios ha dado frutos, mi hermano. Yo le doy gracias a Dios, mi hermano, porque pues en lo poco que yo he aprendido, he compartido la palabra de Dios y dentro el compartimiento de la palabra de Dios ha habido hermanos que han aceptado a Cristo en su corazón. En lo poco que tú has aprendido, mi hermano, ha habido hermanos que han aceptado a Cristo en su corazón cuando tú le compartes el sacrificio que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz para que ellos sean salvos. Si es así, estás en lo correcto, mi hermano. Si es así, sigue adelante, sigue perseverando en la palabra de Dios para poder ir y predicar el Evangelio como Santiago nos está exhortando a nosotros, con sabiduría, pero esa sabiduría que viene de parte de Dios. También nos dice que sin incertidumbre ni hipocresía. Tú le has compartido a alguien, hermano, de la palabra de Dios sin hipocresía. Le has ayudado a esa gente no esperando nada a cambio. Porque si es así, estás en lo correcto. Dice la palabra de Dios que da de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿verdad? Y no esperar que alguien nos recompense por ir y compartir la palabra de Dios. Debemos de ser sabios, pero sin ser hipócritas, mis hermanos. Debemos de hablar la palabra de Dios como Santiago nos está exhortando ahorita, hermanos. Y algo bien importante, y con esto voy a terminar, mis hermanos. En el versículo 18 dice algo bien importante y ojalá nos aprendamos ese versículo. ¿Por qué? Porque para mí, al estarlo estudiando, se me hizo bien importante para nuestra vida cristiana, hermanos. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando yo lo entiendo así, que cuando tú vayas y prediques la palabra de Dios, no siempre va a ser aceptada, hermanos. Es más, va a haber hasta un momento de confrontación,
Pero la palabra de Dios no se hizo para confrontar a nadie, sino que se hizo para edificar a la gente, para edificarnos a nosotros mismos. Así es que tenemos que ir y predicar el evangelio con paz. ¿Por qué? Porque nosotros, por medio del Espíritu Santo, tenemos que hacer la paz. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti, mi hermano, mi hermana, que vas y predicas la palabra de Dios ante tu familia y empieza uno a querer como tener pleito por estar predicando la palabra de Dios? Pero Santiago nos dice que tenemos que tener serenidad y sabiduría para poder compartirla con paz, hermano, sin contienda. Porque esa palabra va a ser para edificar a muchas personas, a muchos hogares, a muchos que no saben de Dios, ¿verdad? Así es que en esta hora yo te ruego, hermano, que tomes muy en serio lo que nos está diciendo Santiago en esta porción de la palabra. Que nosotros seamos humildes. Ok, aunque tú sepas mucho de la palabra de Dios, hermano, compártela con humildad. ¿Por qué? Porque eso es lo correcto. Cuando tú vayas y le prediques a una persona que apenas que está empezando a conocer de Dios, ponte a la altura de ella y predícale con paz. Si algún hermano ves que está padeciendo necesidad, ayúdalo. Porque Dios nos ha dado sabiduría para poder compartirle a ese hermano. Y si te ha dado económicamente y si está en necesidad, tenemos que ayudarlo. Porque eso es lo que nos dice aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Que tengamos esa sabiduría llena de misericordia, mi hermano, hacia nuestros hermanos. Y yo con esto termino y te invito para seguir estudiando la carta de Santiago. Vamos a empezar el capítulo número 4 y déjenme decirles que le di un repaso a este capítulo y está fabuloso, está muy bonito. Y yo te invito, mi hermano, para que nos veamos el siguiente domingo y estudiemos juntos este versículo número 4. Empiézalo a repasar en tu casa para que a ver qué le podemos entender y toda duda la vamos a despejar el próximo domingo. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y vamos a hacer una oración para despedirnos. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos diste, Señor. Y te ruego, Padre, que tu misericordia esté con cada uno de nosotros y que tú mandes de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Padre, para que nos des y nos llenes de esa sabiduría que tú quieres que nosotros tengamos, Padre. Te damos gracias, Señor, por todos aquellos que van a ver, Padre, este video, que no te conocen, Señor, que tú los bendigas enormemente, Señor, y que si ellos están padeciendo alguna necesidad, Padre, yo te ruego que estés en medio de esa necesidad, Padre, para que ellos vean que verdaderamente tú vives y reinas en nuestras vidas, Señor. Gracias te doy en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el próximo domingo.